En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy complicado, la dictadura militar y la democracia. También veremos los gobiernos totalitaristas más conocidos del mundo, los de Adolf Hitler, Benito Mussolini y la dictadura militar de 1976 a 1983 en Argentina. A base de entrevistas a personas que lastimosamente pasaron por esos momentos y datos recolectados gracias a nuestra historia. También la vuelta a la democracia y cómo ven los entrevistados volver a ser un país democrático después de vivir feos momentos en el gobierno de facto. La Argentina sufre un golpe de Estado el día 24 de marzo de 1976, a manos del dictador militar Jorge Raúl Videla y de las Fuerzas Armadas. Videla llamaría este proceso como reorganización nacional, y el gobierno que fue desplazado fue el de María Estela Martínez de Perón. En esta etapa se tomaron medidas excesivas de controles ante hombres y mujeres. También se tomaron medidas de represión y tortura, como golpes, asesinatos y secuestros en centros clandestinos. Además se producía la quema de libros para su censura y la censura de sus mensajes. Por estas medidas podemos decir que existió el totalitarismo en Argentina, ya que encontramos muchas similitudes al compararlo con los gobiernos totalitaristas más temidos de Europa, que fueron los gobiernos de Adolf Hitler y Benito Mussolini. En los gobiernos mencionados se tomaron medidas muy similares a las del gobierno de Videla. Por parte de Hitler, algunos ejemplos son los siguientes. Se le prohibían los derechos y los utilizaban como esclavos en los campos y en distintos barrios, para la fuerza bruta y los trabajos más complicados. Al ser tanto el odio, una noche le quemaron y le rompieron locales y comercios a los judíos, llamándose Noche de los Cristales Rotos. La medida más exagerada fue la de eliminación de esclavos y judíos, metiéndolos en campos de concentración para posteriormente eliminarlos. El gobierno de Mussolini no fue tan exagerado, pero sí eliminó las instituciones democráticas, prohibió la libertad de prensa y prohibió los sistemas políticos. Ahora veremos dos entrevistas a personas que tuvieron experiencia en la dictadura militar argentina y nos responderán preguntas sobre esto. Hola, hoy estamos con Blanca Lucero para hablar sobre la dictadura y el totalitarismo en Argentina. ¿Te querés presentar, Blanca? Sí, soy Blanca Simona Lucero, nací en el año 1944 en San Luis. Tengo 78 años. Muy bien, Blanca. ¿Usted qué pensaba o qué presentía cuando asumió Videla ese cargo? Eh, yo lo sentí muy necesario porque había mucho desborde, mucho descontrol. Muy bien. ¿Y usted tuvo algún cambio en su trabajo o algo así? No porque era independiente, pero sí teníamos que llevar documentación siempre por si nos paraban para pedirlo. Muy bien. ¿Y usted qué opinaba sobre las medidas extremas que tomó el gobierno en la dictadura? Y me pareció muy triste porque, como vos decís, eran medidas extremas. Ujú. ¿Y conoces alguna historia de alguna persona desaparecida que quieras contar? Sí, conocí a una persona que se llamaba Liliana Riveros, eh, vecina, y que hasta el día de hoy no se supo dónde está. Dónde está. Bien. ¿Qué cambios notaste en tu vida a la vuelta de la democracia? Y me sentí muy feliz, muy libre, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Fue un honor hacer esta entrevista y gracias. Bueno, Hoy estamos con Liz Natalia Farías para hablar sobre la democracia y el totalitarismo en Argentina. ¿Te querés presentar, Liz? Sí, bueno, mi nombre es Natalia, nací en Mendoza en el año 1973, Muy bien. en época militar. Bien. ¿Qué recordás de tu infancia en plena dictadura, Nati? Bueno, mi infancia en plena dictadura
Me acuerdo de la escuela, me acuerdo que estaba en tercer grado en el año 81 y recuerdo que había mucha discriminación y habían muchas reglas que había que cumplir. ¿Y qué consecuencia había si no seguías esas reglas en ese momento? Bueno, las consecuencias eran castigos como por ejemplo te sacaban el grado o por ejemplo ponían, te ponían en un rincón mirando hacia la pared. Eran esos castigos de los que recuerdo. Bien. ¿Y en la escuela qué contenidos te daban? ¿Contenidos limitados? ¿Algo así? Claro, en la escuela recuerdo que la maestra eh, no había una secuencia en sus clases. Eh, los temas no los recuerdo bien, pero sí recuerdo que intervenía bastante el director en las clases. Entraba en cualquier momento y la observaba la maestra o se sentaba al final. Em, y también recuerdo que no había muchos libros, casi nada. Muy bien. ¿Y cómo fue tu educación en dictadura y en democracia? Bueno, en la primaria, como te contaba, que estaba en dictadura, en la secundaria noté el cambio. Bueno, tenía mucha más libertad, las bibliotecas ya eran, o sea, podía elegir el libro. En ese momento se iba a las bibliotecas, no se tenía el acceso que se tiene ahora a internet. Teníamos que ir con un cuadernito y te prestaban los libros. Y bueno, había libertad, las clases ya no estaban intervenidas, no había ese tipo de castigo, que te sacaran del curso o ese tipo de cosas. Era también una escuela más inclusiva. Muy bien. ¿Y vos alguna vez conociste o escuchaste de alguna hija o hijo de desaparecidos? Sí, jugaba cuando era chica con una niña que era hija de desaparecidos. Hasta los 12 años ella no se enteró. Eh, Fue más o menos a esa edad, 12 años habrá tenido, que se enteró y me contó que sus padres no eran sus padres, que ella los padres adoptivos le dijeron que era hija de desaparecidos. Y ella no lo aceptó. Eh, Fue a psicólogos, pero no, ella quiso saber quiénes eran sus padres, buscó y se enteró. Se enteró del nombre y apellido de sus padres. Entonces reclamó su identidad y igual en plena adolescencia, más o menos 16, 17 años, eh, tuvo muchos problemas con drogas, con alcohol y aproximadamente a los 30 años, no sé, no soportó más y se suicidó. Muy bien. Lamentablemente tuviste que vivir esta época, Sí, que fue muy fea para la Argentina y para la gente en sí. Pero bueno, gracias por la entrevista. gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias. Lo que nosotros pensamos es que las entrevistas nos transmitieron lo dura que fue la dictadura militar y las secuelas que esta dejó. Además, lo relacionamos con el totalitarismo por las ideas de control excesivo que tiene esta ideología, porque a los argentinos que vivieron en la época de la dictadura militar del 76 se les controlaba sus actividades, sus gustos y lo que hacían día a día. Además, perdieron totalmente su libertad de expresión, ya que eran reprimidos y no torturados, algo que a día de hoy es totalmente distinto, ya que cada uno tiene la libertad de decir lo que quiere, siempre y cuando respete las leyes. Si no estamos de acuerdo con algo, tenemos la capacidad de decirlo pacíficamente y además también podemos elegir quién nos representa como país a través de la votación.